Nosotros hemos invitado esta noche a 3 personas que conocen a fondo la problemática de Odebrecht y lo que significa realmente esta denuncia, nuevamente, esta denuncia vergonzosa que nos están poniendo y que algunas autoridades trataron de tapar, porque muchos, el ministro Liu, el fiscal Vela, lo sabían hacía rato y nos vieron la cara, trataron de que nadie se enterara. Están esta noche con nosotros Catherine Ampuero. Buenas noches, Catherine. Buenas noches. El doctor Humberto Abanto. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Y mi colega, la periodista Milagros Leiva, que hemos invitado también esta noche. Bienvenida, Milagros. Hola, Beto, ¿cómo estás? Los 3 tienen algo que decir sobre este caso y yo quiero partir de el titular del Comercio del día de hoy. El titular de portada del Comercio del día de hoy tiene unas declaraciones del fiscal Vela que dice lo siguiente: nosotros no hacemos política, es lo que dice el fiscal Vela. Si no hacen política, díganme ustedes cómo se llama lo que hacen. En defensa de las críticas que con toda razón han llovido sobre ellos luego de esta demanda que le han puesto al Estado peruano. Quisiera comenzar contigo, Milagros, y yo te he invitado porque tú has seguido este tema de manera obsesiva y te has granjeado enemigos, trolls y demás. Y el veto del fiscal Vela. Y el veto con B chica del fiscal. Bueno, creo que tú también estás vetado. No creo que te dé una entrevista. Seguramente que no. Pero esto es una mentira. Bueno, yo creo que el doctor Vela y el equipo actual de Lavallato, que es liderado por él, sí está haciendo política. Porque si no fuera así, él le habría puesto un especial énfasis a los proyectos que Odebrecht tuvo en el país y que se supone que ha tenido sobornos millonarios espectaculares, tan espectaculares que la empresa constructora brasileña tomó a nuestro Estado como un botín. ¿Y por qué digo que sí está haciendo política? Porque se ha dedicado en los últimos tiempos a solo investigar con absoluta fruición los aportes de campaña, que coincidentemente coinciden con las elecciones, ¿no es cierto? O con intereses políticos de un determinado líder o de una lideresa. Pero yo le quiero preguntar al fiscal Rafael Vela por qué esa misma obsesión, él ha negado hoy día en el Comercio de que no hay obsesión con Keiko Fujimori, ¿por qué ese mismo interés, ese mismo énfasis no le ha puesto al gasoducto? Y te lo digo porque me parece impresionante que el fiscal haya ido al último interrogatorio en Brasil sabiendo, uno, que Odebrecht nos había interpuesto una demanda ante la CIADI por $1.200 millones, y dos, que desde noviembre del año pasado, eso ya a mí me parece absolutamente vergonzoso, por cooperación internacional sabía que Odebrecht nos estaba poniendo trabas para que la información llegue de Suiza. Y esto es bien importante entenderlo. Quizás las personas que están siguen el coro, porque aquí hay un coro mediático, y si te atreves a fiscalizar a los fiscales eres más que un paria, ¿no? No entiendes nada y no quieres luchar contra la corrupción. Bueno, yo me rebelo. El año pasado, en noviembre, el Odebrecht ha estado impidiendo que la información nos llegue de Suiza. ¿Por qué es importante esto? Porque en el 2016 el fiscal Hamilton Castro, que entonces era el líder de Lavallato, le pidió a la Fiscalía Suiza que SafeHost, espero que me sigan, una empresa suiza que guardaba los servidores MyWebDay y Drosys, nos diera la información. ¿Y qué pasó? Hasta ahora no nos llega. ¿Y por qué no nos llega? Convoca, lo acaba de denunciar, no el fiscal Vela. El fiscal Vela nunca nos ha contado esto. No nos ha contado José Domingo Pérez, y tampoco nos ha contado la fiscal de la Nación, lo cual es más aterrador. Ninguno de los 3 nos ha contado que Odebrecht está tratando de impedir que llegue esta información. ¿Por qué? Porque en esta información, en estos servidores, están los codinomes, los sobornos millonarios de todos los megaproyectos que han tenido en el Perú. O sea, Beto, Olmos, Chavimochic, el gasoducto, por supuesto, el gasoducto. Chacra. Bueno, Chacra ya lo vendimos, ya se lo regalamos. Pero gasoducto es importante que lo tengamos en la retina porque es el proyecto más caro de nuestra historia de la República, Beto. O sea, $7.000 millones no ha costado ningún proyecto, ni uno solo. En el Perú, ni uno. Y ese proyecto, por investigación periodística, no por la Fiscalía,
por información de Suiza, nos hemos enterado que por lo menos han habido pago a 17 personas, a 17 funcionarios, que les han pagado más de 3 millones de dólares. Hay 17 codinomes que hasta hoy no sabemos quién es quién. Y hoy nos enteramos por Panorama que el actual ministro de Energía y Minas trabajó para Odebrecht. O sea, es el mundo al revés. Y entonces, ¿para quién? Y el procurador Ramírez, aquí en este estudio está una ex procuradora. Y yo sí le quiero preguntar a la doctora la palabra Ampuero, a Catherine, porque sí, claro, ahora sí, que tenemos a un ministro que ha sido trabajador de Odebrecht, retrocedamos al momento en el cual la ministra Marisol Perestello, ministra de Justicia de Kuczynski, te sacó en un momento clave de la Procuraduría, a ti y a Julia Príncipe, lo recordamos muy bien. ¿Qué interpretación le damos a este desafuero, a este despido intempestivo, a la luz de la información que tenemos ahora? Bueno, yo quiero empezar señalando, Beto, de que la colaboración eficaz es una herramienta muy útil y que consiste en que los delincuentes se acogen a este proceso para dar información y a cambio quieren obtener beneficios. De eso se trata. Te doy información y te doy beneficios, ¿no? Y eso está reglamentado, es algo completamente legal. Entonces no es como dicen, yo no negocio con delincuentes. No. A veces hay que sentarse a conversar con los delincuentes claro, por supuesto, para saber más. Claro. Entonces, esas personas que dicen no colaboración eficaz, también es un error. No, porque las colaboraciones eficaces sirven para desarticular grandes organizaciones criminales y sirven para saber la identidad de muchos delincuentes y también, en estos casos, por ejemplo, la ruta del dinero. Así que era importante negociar con la empresa Odebrecht a cambio de información, por supuesto. Tenías que darle beneficios, por supuesto. La Fiscalía le ha dado beneficios a la empresa corrupta Odebrecht y a sus funcionarios también corruptos a cambio de información. ¿Qué beneficios le ha dado la Fiscalía a la empresa corrupta y sus exfuncionarios? Impunidad para todos sus funcionarios. Ellos jamás van a tener una orden de ubicación y captura a nivel internacional para una futura extradición. Por ejemplo, ellos pueden salir de Brasil las veces que quieran, al país que quieran y jamás van a ser detenidos, como pasó en su oportunidad, por ejemplo, con Alberto Fujimori. Jamás. ¿Qué otro beneficio han recibido? Por ejemplo, no se les puede tocar en su patrimonio, no incautaciones, no embargos. A la empresa no la vamos a poder suspender en sus actividades, no se va a disponer la disolución o la liquidación de la empresa, que son las sanciones que puede recibir una persona jurídica. O sea, la persona jurídica no va a recibir ninguna sanción. Además, se le ha dado el beneficio de poder seguir contratando con el Estado. ¿Qué nos dice la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado? Que una empresa, si tiene una sentencia condenatoria o reconoce haber cometido delitos de corrupción, como en este caso de la empresa corrupta Odebrecht, ya no pueden seguir contratando con el Estado. Pero a cambio de la información, la Fiscalía le ha dado el beneficio, ok, pero tú sí vas a poder seguir contratando con el Estado, ¿ok? Ya le hemos dado todos esos beneficios. ¿A cambio de qué? Solo de 4 obras. Desde el año 2017 solo reconocieron pago de coimas en 4 obras: línea del metro, interoceánica, la Costa Verde y la vía Evitamiento Cusco. Y de ahí no pasaron hasta el año 2019 en que cerraron el acuerdo. No dieron más, ¿no es cierto? Cuando vino la información del diario La Posta de Ecuador, donde aparecen que también pagaron coimas en otras obras, como por ejemplo Olmos, Gasoducto, Rutas de Lima, ¿ya? Y que ahí te salían los codinomes, los montos transferidos, es donde recién se activa nuevamente la memoria de Barata, ¿verdad? Y reconocen también algunos otros pagos de coima. Claro, ahí cae Villanueva. Quiero pensar de que, porque yo confío en el fiscal Rafael Vela, todavía confío en él, ¿no? Me parece una persona correcta. ¿Quiere pensar qué? Que sí existe esa acta de culpabilidad donde ellos reconocen expresamente haber cometido delitos de corrupción en el caso del gasoducto. Porque en una entrevista que le hizo Verónica Linares, él reconoce expresamente, porque cuando ella le pregunta, ¿cometieron delitos de corrupción? Ellos reconocieron eso. El fiscal dijo que sí han reconocido la comisión de delitos de corrupción. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué es lo que creo ahora? Durante nuestra gestión, Beto, nosotros embargamos todo el patrimonio que tenía Barata en el Perú, sus inmuebles, sus vehículos. Las cuentas bancarias de Barata estaban también bloqueadas. Ahí la UIF tuvo una excelente labor. Incluso estaba bloqueado su dinero de la AFP, que ascendía a unos cuantos millones de soles. ¿Por qué la sacaron entonces?
también empezamos ya a embargar y a prohibirle la venta de sus activos a Odebrecht para asegurar el pago de la reparación civil. Y aún recuerdo la diligencia que hicimos con el juez Concepción Carguancho. Fuimos a las instalaciones de la empresa corrupta Odebrecht y ejecutamos la medida para que ellos no puedan vender sus acciones en Olmos si antes no se sientan a negociar el monto de la reparación civil y asegurarnos el pago de la misma. También ejecutamos la medida de bloquear todas sus acciones en las partidas electrónicas inscritas acá en el Perú. Me pregunta, ¿por qué la sacaron? Y eso molestó muchísimo a la exministra Marisol Perestello cuando fuimos con el juez Concepción Carguancho a ejecutar esa medida. Porque ellos lo que querían era que la empresa venda todos sus activos y salga inmediatamente del país. Porque hasta ese momento no sabíamos que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien lo había denunciado y había solicitado a la Fiscalía que le abra una investigación, había brindado sus servicios de asesoría financiera y justamente para el proyecto Olmos, ¿no? Que nosotros habíamos embargado sus acciones. Entonces, tampoco se sabía todavía. Osadía, digamos, este atrevimiento le costó la cabeza. Por supuesto. A usted y a Julia Príncipe. Sí, y además en esa época todavía no se sabía de los aportes de campaña al PPC, ¿verdad? Cosa que se sabe ahora. Cosa que se sabe ahora. Bien, doctora Abanto, usted ha estado incluso preso por esta historia, ¿no? Y creo que tiene mucho que decir al respecto. Tenemos un ministro de Energía y Minas que ya se descubrió, trabajó para Odebrecht, ha hecho consultorías y seguramente la sigue haciendo con su empresa para Ocinermin, entre otros entes del Estado. Es decir, ¿con qué autoridad moral y con qué respaldo el ministro Liu va a defender los intereses del Perú con semejante espalda? No, yo quiero pasarle el resaltador a un tema muy importante que está pasando un poco en sordina. A ver. Y es que el Perú tenía un contrato para el gasoducto Cuntur, que no tenía un centavo de dinero público. Y un informe de Cosanac-SAC, del ministro Liu, sustentó el cambio de eso por un proyecto que iba a ser financiado con dinero del público y con dinero del Estado. Okay. Pasamos de una inversión, de una iniciativa privada a una APP cofinanciada casi al 100% por el Estado peruano. Resulta que ahora ese señor es el que tiene que decirnos, y nos lo va a decir y nos lo está diciendo, porque ya lo dijo el Premier, ya lo dijo el señor Presidente de la República, que el gasoducto surperuano es viable y es vital para el Perú y que tenemos que subastarlo de nuevo. Y ahora, desde aquí yo ya vaticino lo que va a ocurrir. A ver. Entonces van a ir a la subasta, se va a vender otra vez el proyecto y entonces nos van a decir, ya acabó el problema del juicio arbitral en CIADI, porque Odebrecht se va a desistir. Y se va a desistir porque el nuevo comprador le va a pagar a Odebrecht su inversión. Y entonces el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas nos van a decir qué inteligentes que son porque no ha pagado el Estado. Se han tenido que arreglar entre particulares. ¿Y eso es verdad? Esa es media verdad, porque la otra verdad, la otra parte de la verdad es que nosotros, los peruanos, le vamos a tener que pagar al concesionario todo lo que invierte en ese proyecto. Entonces, en primer momento, teóricamente hablando, el Estado no pagará, pero al final pagaremos todos nosotros. O sea que ¿cuándo terminaremos pagando? 7.328 millones de dólares y más con todas las pérdidas que se han producido. Hay que recordar bien lo que nos ha hecho saber Odebrecht en su carta. Dice, como Pedro Pablo Kuczynski dijo que nos expulsaran del Perú, nos resolvió el contrato de concesión y nos ejecutó las garantías, nosotros, cumpliendo con el acuerdo, entregamos su información. Y eso ha hecho que él ahora esté en arresto domiciliario. Mi pregunta clara y directa es, ¿solo sacaron a Kuczynski o se garantizaron la sucesión? Porque aquí han pasado cosas muy extrañas. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es esa. Y una de las cosas extrañas, doctor Abanto, es que Pedro Pablo Kuczynski está preso bajo sospecha de ser la cabeza de una organización criminal integrada por su secretaria, su chofer y su carpintero. Así es. Esto parece una película con un guión barato, ¿no? Bastante mal. Bastante mal. Entonces, lo que tenemos que ver ahora y lo que tenemos que percatarnos
Es que más allá de la crítica que se puede hacer a los fiscales, lo que tiene que cambiarse es la ley. Yo coincido en la necesidad de la colaboración eficaz, pero así no. En el sistema norteamericano, cuando uno enfrenta a una organización criminal, y miren el acuerdo firmado en Estados Unidos, tiene que haber cese total, desarticulación y revelación integral. Por lo tanto, está prohibido ocultar información y mentir. Los señores aquí inventaron un procedimiento por el cual el señor va diciendo lo que quiere, le entrego todo lo que la doctora Catherine Ampuero ha enumerado, y si es que le descubro algo más, lo proceso. O sea, no hay una revelación integral. Siguen ocultando y siguen mintiendo. Pero ya les dimos todo. Ese es el problema que tenemos ahora. Milagros, en tu entrevista de Expreso de hoy, tú has dicho que si el fiscal Vela no interrogó al exfuncionario de Odebrecht sobre el papel que tuvo el presidente Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, entonces ha renunciado a su rol de fiscal. Sí. ¿A qué te refieres exactamente? Me reafirmo, y hoy más que nunca, porque, y ahora voy a agregar otra pregunta, y ahora se la pregunto al presidente Martín Vizcarra. Cuando nombra a su ministro de Energía y Minas, ¿sabía o no que él había trabajado para Odebrecht? Porque esto es clave, o sea, no nos podemos distraer. Hoy día nos hemos enterado de que su ministro de Energía y Minas, el que dio casi una información para que dieran la luz verde a la licitación del gasoducto, que ha costado 7.300, que hubiera costado 7.328 millones con tu plata, la mía y de todos, porque pagamos con la luz. Relámpago, ¿no? Porque he y escuchado a Rosana Cueva decir que en una semana resolvió el asunto, dijo que iba. Y además 4 horas velocísimo. Eliminaron al contendor. Pero la pregunta hoy día es para el presidente Martín Vizcarra. ¿Usted sabía que su ministro de Energía y Minas había trabajado para Odebrecht? ¿Usted sabía? Porque hoy día, ¿cómo se lava la cara el ministro en Correo? Porque sabe lo que viene en Panorama. Esto es una es como una cascada, ¿no? He leído efecto dominó. Total. Claro. Yo decía que acá tenemos una procuradora, ex procuradora, y le voy a hacer preguntas abiertas. La señora Catherine Ampuero hubiera ido tan diligentemente a tocarle la puerta a un ministro de Energía y Minas para, por favor, los abogados de Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht, quieren hablar con usted. O sea, ella hubiera sido la lobista de Odebrecht. La intermediaria, porque es lo que ha sido claro. El procurador Ramírez, Beto. El procurador Ramírez se ha convertido en el lobista de Odebrecht. Entonces yo le pregunto, ¿usted está trabajando para el Perú o está trabajando para Odebrecht? El ministro de Energía y Minas, que ha trabajado para Odebrecht, ¿por qué no le tiró la puerta? ¿Por qué no le dijo, por qué me tienes que traer a los abogados de Odebrecht? O sea, él ha trabajado, asesorado. Mayorga, el ex ministro de Nadine Heredia y de Ollantumala, también había trabajado para Odebrecht. La Fiscalía le tiene abierta la investigación. ¿Y las empresas de Vizcarra han trabajado para Odebrecht? Pero claro, pero es que ¿qué pasa? Porque yo digo que el fiscal Rafael Vela le ha tenido que preguntar a Barata, porque el presidente Martín Vizcarra tuvo amnesia. De pronto se olvidó de que Conirsa era Odebrecht y que él había dado servicios a Conirsa cuando era en el tiempo pasado con su constructora. Y muchos gobernadores han sido manchados por la marea de Odebrecht. Entonces, lo primero, si él es presidente y además su ex primer ministro enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción porque Kuczynski era el corrupto, ¿no es cierto? Y resultó que él también había sido aceitado, me estoy refiriendo a Villanueva. Con mayor razón, el fiscal Rafael Vela tiene que decir, bueno, esta información me ha llegado por la prensa, porque no me ha llegado por mí. Señor Barata, ¿cuál fue su relación con el presidente actual, Martín Vizcarra? ¿Usted lo conoció? Porque sí se han conocido. ¿Cuál ha sido la información nueva que nos han traído de Brasil, Milagros? En la última época, ¿Cuál ha nada. sido la primicia que nos han traído Nada. O sea, tenemos que entender que la información del gasoducto y de Olmos, como está diciendo la doctora Ampuero, ha venido por los periodistas, por un conceso, tiene otro nombre, de cooperación internacional de periodistas que convoca, es parte de eso. Por ahí nos ha venido, porque ellos han tenido información sensible de los servidores, Beto. Por eso estoy tan escandalizada y me da bronca que el fiscal Rafael Vela, en lugar de victimizarse y en lugar de estar diciendo, yo creo que están borrachos de poder, yo creo que están embriagados y que están soberbios. ¿Por qué? Porque la encuesta de poder, por primera vez en la historia de la República, ha puesto a 2 fiscales dentro de los
top 10 de los más poderosos. Entonces, Rafael Vela y José Domingo Pérez se creen intocables. Y yo lo conozco al fiscal Rafael Vela. Yo lo he entrevistado varias veces. Y por eso creo que es un hombre que ha perdido la brújula porque se ha embriagado ¿de qué? De los flashes. Se toman fotos como si fueran los Beatles en Liverpool. O sea, un fiscal no se puede... ¿Vela también o solamente José No, Domingo Pérez? no, los dos. Se ha Porque Rafael contagiado, Vela ¿no? hoy día en la entrevista del Comercio dice que él secunda en todo a José Domingo Pérez. Son una dupla. Ya, pero ellos tienen que aceptar las críticas. Ellos son Batman y Robin hoy día. Pero yo le tengo que preguntar al fiscal Rafael Vela, regrese a su pasado, regrese a ese perfil de fiscal acucioso, que no gozaba de las entrevistas, que no gozaba del flash, y contéstenos, doctor Vela, ¿por qué usted no nos contó a todos los peruanos que Odebrecht estaba trabando la información de Suiza y que le habían plantado una demanda al Estado peruano? ¿Por qué? Ese ocultamiento no solamente lo ha hecho Vela. El ministro de Energía y Minas también sabía. Por supuesto. El presidente de la República también sabía. Y también el premier también sabía. Y también la ministra de Economía. Ah, por supuesto. Y a ver, perdona, si me permiten, para contestar la pregunta de Milagros, no es función del procurador conseguir citas para un delincuente ante una autoridad del Estado. Tampoco es la labor de un procurador el acompañar a un delincuente a unas oficinas de un ministro para que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas le expongan al delincuente cómo iba el tema del gasoducto. ¿Usted lo hubiera para hecho? que el delincuente pretenda llegar a un arreglo. Jamás, Milagros, porque eso no es función del procurador. ¿Usted se hubiera El convertido? procurador, su función es defender los intereses del Estado. Como procuradora lo que hubiera hecho es exigir la inclusión en el acuerdo de una cláusula que diga que Odebrecht no puede ni podrá demandarnos ni judicialmente, ni arbitralmente, ni nacional, ni internacionalmente por aquellas obras en donde han pagado coimas. Doctor Ampuero, ¿qué le preguntaría a Pedro Pablo Kuczynski hoy, a la luz de todo lo que conocemos? Si fuera procuradora todavía, vamos a hacer un poco de contrafáctica. Usted es procuradora todavía, Kuczynski sigue en Palacio de Gobierno, ¿qué le preguntaría? ¿Quién de Odebrecht le llamó el día que fuimos con el juez Concepción Carguancho a ejecutar una medida cautelar en las instalaciones de Odebrecht para reclamarle lo que estaba haciendo la Procuradora del Estado? ¿El presidente la detuvo? No, pero él brindó el servicio de asesoría financiera a la empresa Odebrecht, justamente por Olmos. Y de pronto la Procuradora del Estado, que había sido nombrada por él, por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, estaba atacando a su cliente. Estaba impidiendo que su cliente venda sus acciones en Olmos. ¿Para qué? Para asegurarnos el pago de la reparación civil. Debe haber sido Mauricio Cruz, el que Doctor era... Abanto, No lo sé. tengo esta actitud de un gobierno que cuando las papas queman no le dice a su población lo que está pasando, sino que se tiene que filtrar por otros medios, ¿no? Tiene que salir porque algún periodista acucioso consiguió la información. ¿No constituye, vamos, no sé si es una falta o es simplemente un error o es una falta ética, pero un presidente, un ministro de Estado, un fiscal de la investidura de Rafael Vela, ¿pueden ocultar una información tan grave a un país? No, estamos en un caso de ceguera voluntaria, Beto. Y Ceguera lo digo así, voluntaria. Así es, y es muy sencillo, porque este tema, mirando el reportaje que se ha presentado hoy día, estaba en el informe Lavallato, en el informe de la Comisión Lavallato. Ese tema de Cosanac está puesto en el informe de la Comisión Lavallato. Informe que cuando fue sustentado, por si acaso, se retiraron todas las cámaras del hemiciclo, por si acaso. Entonces, aquí cualquier cosa se quiere excepto la verdad. Si hubiera que hacerle una pregunta a Pedro Pablo Kuczynski sería, ¿quiénes más, aparte de usted, tenían relaciones en su gobierno con Odebrecht? Ah, sí, claro. Esa es la pregunta clave. Sí, claro. Y hay que entrar en materia. ¿Cuántos ministros Odebrecht actuales no ha reconocido, cuidado, porque yo he mirado con detalle las declaraciones del señor Vela en este tema, y a mí me gusta pesar cada palabra, y lo sabe Milagros.
Porque yo le vaticiné la venta de Rutas de Lima, le vaticiné la venta de Chaglia, le vaticiné que se iba a cerrar el acuerdo y le vaticiné cómo iban a acabar todas estas cosas. ¿Y qué nos va a vaticinar hoy, doctora Lo que he Abanto? dicho que va a pasar con el gasoducto. Claro, Van a ver, pero licitación. viene un dato importante. Y nos vamos a alegrar con la venta. Todos vamos a estar felices. Vamos a celebrar. Porque nos hemos ahorrado 1.200 millones de dólares. Resulta que no los vamos a pagar porque entre particulares se han arreglado. Eso va a ser así. Pero viene más en este tema. Viene el cuento de la zanahoria y el burro. ¿Por qué? Porque nos siguen contando la historia de que van a traer información, y lamento dar una mala noticia a Milagros, información de Drusis y de MyWebDay. Ambos sistemas colapsaron cuando los suizos intentaron ingresar a ellos al capturarlos allá en Ginebra. ¿O sea que no existe? No, porque un dispositivo de seguridad producía la implosión de toda la información cuando uno entraba no autorizadamente. Y el 70% de la información se perdió. Y Qué eso es lo que nos han conveniente, venido ¿no? engañando. Por eso es que... ¡Qué suerte! No, cuidado. El procurador Martelo dijo que el Perú no iba a poder acceder a esas cosas porque ni Brasil había podido acceder. Y se nos ha seguido diciendo que teníamos que darle 524 millones de soles a Odebrecht para que le pagara a GRC Compliance para que desencriptara la información que jamás será desencriptada. Y ya nos dijeron que no se ha podido desencriptar. Pero pasamos a una segunda novela, a una nueva versión. Pero por si acaso ya encontramos información en la impresora. Y esa información de la impresora es la que les vamos a entregar a ustedes, ha dicho GR Compliance. No estoy tan de acuerdo con usted, doctor Abanto, porque la información periodística que llegó de Suiza nos permitió conocer que César Villanueva era un corrupto. Y nos permitió conocer ahora que hay por lo menos 17 funcionarios que han permitido que el gasoducto sea el peor saqueo de nuestro país. O sea, si a nosotros no nos duele que de 1.300 haber pasado a 7.328 millones de dólares... Qué horror. Entonces apaguemos la luz, Beto. Apaguemos la luz y digámosle a todos, sí, bueno, así es, pues somos un país donde se puede saquear, donde pueden haber botines. Permítame que le interrumpen eso. ¿Usted se acuerda cuándo salió esa información? Recién, el año pasado. Justo cuando se dudaba de dar o no los 524 millones. Exacto. Entonces, cuando me van a votar y me resuelven el contrato de gasoducto, suelto información que tumba a Pedro Pablo Kuczynski. Cuando no me quieren dar 524 millones, saco información que tumba al Premier. ¿Qué va a pasar mañana, doctor Abanto? ¿Van a allanar el local de Fuerza Popular o algo, no? Porque si no, ¿qué hacemos con Tal vez pues, tal vez hacen el tercer allanamiento a mi casa. Claro. ¿No? O hay un pedido de... ¿Ya lo han allanado 2 veces? Sí, claro, 2 veces. Entonces prepárense, mañana viene la tercera. Pero lo que me queda claro es Tenemos que hacer una pausa, doctora Ampuero, pero seguimos. pausa. No se vayan, esto es Abre los Ojos. Continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con la doctora Catherine Ampuero, el doctor Humberto Abanto y la periodista Milagros Leiva sobre la escandalosa demanda de Odebrecht al Perú por 1.200... No, por... ¿Cuál es esa cifra? 1.200.000.000. ¿Cómo se lee esa cantidad de ceros? 1.200 millones. Francamente, creo que está mal escrita. Ahí no dice 1.200 millones. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí, está bien. Ah, ya. Ok, faltan las comitas. Tenemos 1 minuto para cada uno de nuestros invitados. ¿Qué va a pasar? No vayamos al futuro lejano. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana mismo, mañana lunes. Bueno, yo quiero cerrar el programa o mi intervención en este programa, Beto, señalando de que están bien hacer las críticas al acuerdo, cosa que siempre lo hemos hecho, ¿no? Yo defiendo de que sí se tenía que firmar un acuerdo de colaboración eficaz, por supuesto, pero en su integridad no estuvo bien negociado. Existen términos del acuerdo que debían negociarse pensando en el interés del Estado. Esto ha sido totalmente beneficioso para la empresa corrupta, ¿no? Generando total impunidad, y al Estado pues ha quedado en indefensión total. Y quien es el llamado por ley a defender los intereses del Estado dentro de una negociación es el procurador. Él debió cautelar por el interés de todos los peruanos, debió exigir la inclusión de esta cláusula para que no estemos en este momento hablando de esta demanda internacional, que independientemente de los argumentos que tengamos para defender nuestra posición, que podamos ganar esta demanda, nada nos va a quitar el tema de que vamos a tener que gastar millones de dólares en pagar a un estudio jurídico para que defienda nuestra posición en el FIADE.
¿no? Y también no hay que dejar de ver de que sí existen personas con serios cuestionamientos de corrupción vinculado al Lavajato que están utilizando esta situación para buscar la salida de los fiscales del equipo especial, como por ejemplo los fiscales supremos Chávarri y los fiscales supremos Gálvez Villegas. Pero tampoco hay que ser ciegos y a estas cosas o a estas críticas constructivas que estamos haciendo a estos acuerdos. ¿Para qué? Para que estos errores, Beto, no se vuelvan a repetir en el futuro. Más Bien, ahora bueno, que está la negociación con Graña Montero, con OAS y su otras. tiempo se cumplió. Muchas gracias. Milagros, tu minuto de 120 segundos. Bueno, me encantaría que el fiscal Rafael Vela pudiera dar una conferencia de prensa donde todos los periodistas pudiéramos preguntarle cosas. No solo los amigos. Exacto. Y, Bueno, pues tiene sus engreídos, ¿no? bueno, tiene todo el derecho de ir al programa que él quiera, pero No, claro, los otros periodistas pero también que deje tenemos preguntar derecho a todos preguntar. sería una buena idea. Una gran idea. Ahora, si tú sigues la línea de tiempo, el fiscal Hamilton Castro se oponía a firmar el acuerdo porque él quería incluir el gasoducto. Él tenía información sensible de que en el gasoducto había más que un anticucho. Fiscal, la que tú criticabas duramente, Yo como sí fiscal Tortuga. Sí, ¿Ah? me arrepiento, Supongo me que arrepiento. Creo que el peor error que cometió Chávarri fue ponerse nervioso por los audios que lanzó IDL en Los su cuellos blancos. nombramiento, claro, y hacerle caso a Rafael Vela, porque Rafael Vela le pidió a Chávarri, Te exigió. que o salía Castro del equipo Lavallato o él también se iba, ¿no? Y al final ya sabemos la historia. ¿Y por qué te digo que tenemos que hacerle varias preguntas? Porque yo sí creo que Odebrecht sacó a PPK. Esa es una teoría muy personal. Yo creo que hubo conspiración. Ojalá alguna vez se atrevan los que ya salieron del Congreso a contarlo todo, a lo que cuentan, ¿no? Pero sin on, solo en off. Creo que cuando PPK dijo que no se podía vender Chacya, entregó su cabeza. Porque en ese momento, oh sorpresa, Rosa María Bartra, de la Comisión Lavallato, recibió la cabeza de PPK en una bandeja de oro. Recibió información absolutamente sensible de un presidente en ejercicio, cosa que nunca se había dado en nuestra historia. ¿Cómo sabes eso? Porque Rosa Bartra me lo ha contado. Espero, ojalá se atreva a contar además públicamente todo lo que vivió durante Vamos a darle la palabra al doctor investigación. Abanto que nos sacan del aire. Sí, pero ¿Usted tal vez sabe a lo que se refiere la información sensible sobre PPK? ¿Sabe de qué habla Milagros? No, pues entregaron información a la Comisión Lavallato, que esa es otra mentira de la ¿cuál carta. información? Le entregaron la información de las relaciones Financiera. financieras de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht. Odebrecht pone y saca presidentes. Así Sí, es. claro, lo dijo Ahora, Figalo. volviendo a la pregunta, ¿qué viene mañana? Mañana vamos a ver la prisión de Castañeda, de Luna y de Giselle Segarra. Mañana posiblemente allanarán a alguien, pero lo que no nos va a responder Luciana el León presidente, también, puede ser. Luciana también, pero lo que no nos va a responder el presidente es si al subastar de nuevo gasoducto ya tiene reservas probadas y si va a retirar del contrato el ingreso garantizado anual que le va a dar 900 millones anuales, pase o no pase gas al nuevo concesionario, porque así se diseñó para Odebrecht. Entonces, si eso va a quedar así, vamos a ver. Gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Vamos a la última pausa del programa y regresamos, amigos.